Buenos días a todos. Es para nosotros un gusto estar aquí hoy con ustedes. Vamos a hablar sobre un concepto esencial, pero muchas veces invisible en nuestros centros educativos, la cultura institucional. A partir del capítulo trabajado por Marita Sánchez Moreno, vamos a entender cómo los significados y valores compartidos dentro de una escuela son los que realmente definen su identidad, su funcionamiento y su capacidad para mejorar. Nuestra presentación la hemos denominado la cultura institucional, que es cómo impacta y cómo se transforma dentro de los centros educativos. Exponen el profesor Ancísar Puliche Rivera y quien les habla, Francisco Javier Achipis. Hablar de cultura institucional es hablar de lo que realmente somos como comunidad educativa. No basta con enfocarnos en normas, estructuras o reglamentos. La verdadera identidad de una escuela se manifiesta en las interacciones diarias. Reconocer esto nos permite comprender que todo proyecto de mejora debe partir del reconocimiento de esa cultura viva. ¿Qué es la cultura institucional y por qué nos importa? Cuando hablamos de cultura institucional, nos referimos al conjunto de creencias, valores, normas y formas de ver el mundo que comparten los miembros de una organización. Esta cultura obviamente no se impone, sino que se construye colectivamente. Es lo que le da vida y sentido a una institución. Más allá de los reglamentos, por eso dos escuelas con normas que sean muy similares pueden tener funcionamientos totalmente distintos, ya que son las personas y las relaciones que se establecen dentro de la escuela la que hacen única a cada institución. Comprender la cultura institucional es el primer paso para liderar con sentido. No podemos pretender transformar lo que no entendemos. La cultura institucional no es algo accesorio, es el núcleo invisible que determina por qué las cosas ocurren de una manera y no de otra. En ese sentido, dirigir o acompañar procesos educativos requiere mirar más allá de lo formal. Evolución del concepto. La forma de entender la cultura ha evolucionado. Antes se veía como un mecanismo de control, algo que los líderes podían manipular para lograr resultados. Hoy sabemos que la cultura es una red de significados compartidos, tejidos día a día en las interacciones entre docentes, estudiantes y padres de familia. No es algo que se impone, sino algo que se vive y se interpreta constantemente. Las organizaciones son como artefactos culturales. Todo lo que hacen y dicen expresan quiénes son. El liderazgo educativo contemporáneo debe asumir que no se trata solo de planear, sino de interpretar. Si entendemos que la cultura escolar no se diseña desde arriba, sino que se construye desde las prácticas, podremos actuar con mayor respeto y eficiencia. La cultura como estructura y sus dos caras. La cultura es verdadera estructura de una organización. Más allá de un organigrama, tiene el poder de cohesionar o delimitar. Puede impulsar el cambio o bloquearlo si se vuelve rígido. El equilibrio está en mantener lo que da sentido y abrirse a lo que puede enriquecer. Como plantea Morin, la cultura debe ser capaz de integrar lo nuevo sin perder su esencia. En este contexto, en cada institución, la cultura puede convertirse en el mejor aliado del cambio o en su peor enemigo. La diferencia está en cómo gestionamos esa tensión entre conservar lo valioso y abrirnos a lo nuevo. Mantener ese equilibrio es un ejercicio constante de diálogo, de reflexión y de escucha activa. Cuando los equipos directivos y los docentes logran establecer ese balance, el centro se fortalece como comunidad y gana capacidad para adaptarse sin perder su identidad. Muy bien. El poder de las normas implícitas. Muchas de las normas que rigen el funcionamiento de una institución no están escritas, pero son poderosas. Estas normas informales orientan cómo nos comunicamos, cómo reaccionamos ante la autoridad y cómo resolvemos los conflictos. Entenderlas es clave para transformar la cultura institucional desde dentro y con sentido. Las normas implícitas son como los hilos invisibles de una red. No se ven, pero sostienen buena parte de la vida escolar. Son esas reglas, no escritas, las que indican qué se puede decir, quién toma la palabra, cómo se ejerce el liderazgo o cómo se tramitan los desacuerdos. Por eso, una gestión educativa consciente debe tener la capacidad de leer y comprender esas normas y abrir espacios para reconfigurarlas
colectivamente si están generando desigualdad o malestar. Este capítulo nos muestra dos casos, el de Altagracia y Diego Velázquez. Los dos casos presentados nos muestran cómo el contexto, la historia y las relaciones humanas influyen en la cultura institucional. Altagracia ha construido una cultura sólida y cohesionada. Diego Velázquez, en cambio, enfrenta desafíos sociales que afectan la unidad de su comunidad. Los proyectos educativos de cada centro reflejan y también moldean sus respectivas culturas. No existen recetas únicas para transformar una escuela. Cada institución tiene una historia, un compromiso, una composición humana y un contexto que le da su carácter. El análisis comparado de Altagracia y Diego Velázquez nos recuerda que las condiciones externas son importantes, pero es la cultura interna la que define la capacidad de una escuela para articular proyectos, superar dificultades y construir comunidad. Entender esta diferencia es clave para diseñar intervenciones ajustadas a la realidad. Culturas en contraste, cohesión versus fragmentación. Mientras en Altagracia el proyecto de convivencia fue asumido colectivamente, en Diego Velázquez el proyecto del director no fue compartido y generó oposición. La diferencia radica en el grado de consenso, en cómo se construyen las decisiones y en el valor que se da a la participación del colectivo docente. La legitimidad de un proyecto institucional no proviene de su redacción técnica ni del cargo de quien lo propone. Proviene de su capacidad para convocar voluntades, generar sentido, compartido y abrir espacios para la participación. Las escuelas que construyen sus decisiones desde el consenso, aún con tensiones, logran sostener procesos a largo plazo. En cambio, aquellas que ignoran el sentir colectivo terminan generando resistencia que bloquean el cambio. Culturas y subculturas. Es evidente que en toda institución conviven subculturas. Cuando no se integran en un proyecto común, pueden fragmentar el ambiente escolar. En Diego Velázquez, esas subculturas se expresan en la falta de cohesión. En Altagracia, aunque hay diferencias, el diálogo es mayor. Esto demuestra que la unidad no significa uniformidad, sino integración respetuosa de la diversidad. Integrar subculturas dentro de un mismo proyecto no solo es posible, sino que es necesario. La diversidad de visiones, experiencias y estilos de trabajo en una escuela pueden ser una fuente de riqueza si se gestionan adecuadamente. El riesgo está en no reconocerlas, en actuar como si todos pensaran por igual, lo que lleva a invisibilizar tensiones. La cultura institucional madura es aquella que se reconoce y valora sus diferencias internas sin renunciar a la construcción de unidad. El impacto de la cultura en la innovación. Toda innovación necesita de una base sólida para prosperar, y esa base es la cultura institucional. La colaboración, la confianza y el liderazgo distribuido son nutrientes que hacen posible el cambio. Si la cultura rechaza lo nuevo, ninguna iniciativa prosperará por muy bien diseñada que esté. El cambio educativo solo puede prosperar si encuentra un ecosistema cultural que lo respalde. De nada sirve una gran propuesta innovadora si se encuentra con desconfianza, individualismo o falta de cohesión. En cambio, en contextos donde la cultura institucional promueve el diálogo, la colaboración y la confianza mutua, las ideas florecen, las prácticas se transforman y los proyectos se sostienen a través del tiempo. En educación, cultura y cambio siempre van de la mano. Claves culturales para una innovación sostenible. Los centros que logran innovar de manera sostenible tienen un común proyecto consensuado, una cultura del cuidado, una identidad compartida y un fuerte valor por la colaboración. Allí los docentes no solo ejecutan, también co-crean. La conclusión de todos los actores fortalece la continuidad de los procesos. Una innovación sostenible no se construye a partir de ideas brillantes aisladas, sino desde la cultura colectiva.
Cuando la escuela pone en el centro cada minuto la inclusión y el compromiso compartido, está creando las condiciones para que cualquier proyecto tenga futuro. La innovación verdadera se da cuando los cambios responden a necesidades reales, surgen del diálogo y fortalecen la identidad institucional en lugar de fragmentarla. El rol decisivo del liderazgo. El liderazgo debe ser sensible y dialogante. En Altagracia, la dirección ha promovido la integración y la escuela y la escucha. En cambio, en Diego Velázquez, el liderazgo centralizado ha generado resistencia. El cambio cultural requiere líderes que inspiren, no que impongan. El verdadero liderazgo educativo es cultural. No se trata de imponer una visión, sino que de generar un entorno donde todos se sientan parte de la historia común. Para ello, el líder debe tener la capacidad de leer el clima institucional, identificar las tensiones, incluir a las voces diversas y proponer sentidos compartidos. Cuando eso ocurre, el centro educativo no solo mejora sus resultados, sino que se convierte en un espacio humano, creativo y resiliente. Analizando la cultura, ¿por qué y cómo? Analizar la cultura requiere herramientas cualitativas, sensibilidad e intención de comprender antes que juzgar. La observación de relaciones, los incidentes críticos y los relatos compartidos nos permiten acceder a ese mundo invisible que modela la vida escolar. Para poder intervenir de forma respetuosa y eficaz en una institución, primero hay que comprender desde adentro. El análisis cultural nos permite describir las fuerzas invisibles que sostienen o debilitan los procesos educativos. Si asumimos esa mirada, dejaremos de buscar culpables o aplicar fórmulas genéricas y empezaremos a construir soluciones desde la singularidad de cada centro. El cambio duradero comienza por entender profundamente el lugar que habitamos. Ejes de análisis cultural. El texto nos da una guía clara: espacios, rituales, normas, lenguaje, historias, símbolos, socialización de nuevos miembros. Todos comunican algo sobre la cultura del centro. Mirar estos elementos nos permite interpretar el ADN cultural de una escuela. Observar una escuela con mirada cultural es como leer un contexto complejo, donde cada detalle tiene sentido. Los rituales, los símbolos, las historias que se cuentan, los espacios que se privilegian. Entender estos elementos nos permiten hacer diagnósticos más certeros y diseñar estrategias más ajustadas. No se trata de observar para controlar, sino de observar para cuidar, para fortalecer la vida comunitaria desde lo que ya somos y desde lo que soñamos ser. Para tener todo esto en contexto, la autora en su capítulo nos presenta el caso Torres Bermejas. Nos muestra los conflictos que surgen cuando se toman decisiones sin leer la cultura existente. El director, con buena trayectoria, no leyó los símbolos y normas implícitas de su nuevo centro. Esto generó oposición, malestar, resistencia. El problema no era técnico, era simbólico y también cultural. En el caso Torres Bermejas es un recordatorio de que muchas veces los conflictos no se deben a lo que se decide, sino de cómo se decide y lo que simboliza. En educación, incluso un espacio físico puede cargarse de valor afectivo y cultural. Liderar sin leer estos símbolos es como mover piezas en un tablero que no comprendemos del todo. El desafío es aprender a ver más allá de lo obvio, interpretar el lenguaje cultural del centro y construir puentes en lugar de grietas. Como conclusión, la cultura institucional es lo que da coherencia, sentido y pertenencia a nuestras prácticas educativas. Solo conociéndola y representándola podemos transformarla. Un liderazgo que escucha, una comunidad que se mira a sí misma y un proyecto que integra a todos son claves para construir una escuela mejor.
Comprender la cultura institucional no es un lujo teórico, es una necesidad ética y práctica. Quienes queremos liderar o acompañar procesos educativos debemos tener la humanidad de mirar primero el contexto, de escuchar a quienes ya están habitando la escuela, de identificar qué les moviliza, qué les duele y qué les une. Solo así podemos construir una comunidad educativa sólida, capaz de transformar la realidad desde adentro con sentido coherente y humanidad. De esta Muchas manera gracias por la concluimos atención. nuestra presentación. Muchas gracias.